¿Cómo preparar un gambario para una ausencia prolongada en verano? Aquí estáis viendo un ventilador que es para forzar la evaporación del gambario y así mantener la temperatura en unos límites adecuados para la neocaridina heterópoda, que estos límites concretamente estarían pues nunca por debajo de 15 grados ni por encima de 30 grados. La temperatura recomendable para estas gambas sería entre 20 y 26 grados, es el óptimo, y yo la regulé a una temperatura máxima de 26,3 grados centígrados, pues para que no evaporara mucho tampoco en mi ausencia, pero ahora lo tengo regulado a 25,3 grados centígrados, un grado menos, que está más fresquito y es más adecuado. Aquí las podéis ver, son gambas jóvenes. Estas concretamente ya han pasado el verano y han sobrevivido aproximadamente una docena de ellas. Tampoco es que hubiera muchas. Y aquí veis el cubo con el depósito de agua para reponer el agua que se evapora, que luego explicaré el funcionamiento. Y con este sistema, pues bueno, he logrado mantener las gambas, porque el año pasado se me murieron todas. Por eso he organizado todo este sistema. Aquí veis que estoy quitando pues una plancha de PVC espumado, se podía haber usado corchopán. Se trata simplemente de limitar la evaporación. Y esta es la bomba pequeñita, que es una bomba de muy poco consumo, pero que tiene una potencia bastante grande, sobre todo para elevar el agua hasta una altura de 2 metros y pico, como veis aquí, para rellenar el gambario a medida que se va evaporando el agua, que además se evapora de manera forzada por acción de este pequeño ventilador que está muy cercano a la superficie. Ahora os voy a explicar un elemento imprescindible para este proyecto, que es el sensor de nivel. Aquí estáis viendo, os lo voy a enseñar ahora con estos cables amarillos, esa pieza blanca que tiene por una parte un flotador magnético, que veis que es la pieza que se mueve aquí a lo largo de un eje, y en el interior del eje tiene un sensor RID. Acabo de atraer un imán de neodimio para que veáis que dentro del flotador hay una especie de anillo magnético que es el que hace funcionar, el que activa el sensor RID que está en el interior del eje de este componente. Y al apretarlo contra el agua, el flotador sube y cierra el circuito, con lo cual hace las funciones de sensor. Aquí lo podemos ver más de cerca. Y este es un sensor parecido al que yo voy a usar. Este era más adecuado para la explicación. Ahora voy a explicar lo que es un sensor red, es decir, la parte que iría dentro del eje de este sensor, que lo veis aquí. Estoy poniendo el imán de neodimio con el campo de fuerza magnético paralelo al eje del sensor, con lo cual tiene más sensibilidad, pero también tiene una histéresis más grande, porque ahí se activa en un punto y luego para desactivarlo hay que retroceder bastante. Sin embargo, si lo pongo con las líneas de fuerza perpendicular, el campo es más achatado, hay que acercarlo más y tiene un punto como más sensible para activación y desactivación del contacto. Vamos a verlo desde más cerca. Ahí veis los contactos que están en una ampolla de vidrio en cuyo interior hay un gas noble para que en caso de que exista alguna chispita no se cree el óxido por oxigenación, o sea por óxido de los contactos. Y bueno, pues este es el funcionamiento de un sensor de niveles. Y yo he comprado un sistema completo, que es el AutoTop Off, que tiene algunos problemillas que voy a explicar. Concretamente este soporte pues no es muy bueno porque tiene un único tornillo para fijarlo a la pared del cristal del acuario, y con lo cual pues puede bascular bastante fácilmente, no es una sujeción demasiado firme. Aparte la pinza es flexible y no hace demasiada fuerza, con lo cual no es una sujeción demasiado sólida. También he tenido que cambiar un par de conectores
el macho y el hembra que vienen para este equipo, para el sensor, pues no hacen buen contacto, tienen holgura y los he tenido que cambiar por unos conectores parecidos. Pero dicho esto, tanto el sensor de nivel que trae como la bomba, pues son de muy buena calidad, se complementan muy bien y funcionan estupendamente. Yo para el soporte pues he recurrido a soldar unas piezas de plástico en forma de T para que la tracción del tubo de rellenado no me pueda desequilibrar ni mover para nada todo lo que es el soporte del sensor, que debe estar bastante fijo, porque si no pues podría alterar las medidas del nivel. Vamos a marcar con una cinta, un trocito de cinta aislante, el nivel actual. Voy a sifonar parte del agua del gambario al cubo y vamos a ver cómo ya está rellenando. Lo quito y enseguida corta el suministro de agua, apenas ha variado el nivel. Podemos verlo desde más de cerca y enseguida corta el suministro. Ya digo que funciona con una gran precisión, no tiene electrónica porque el propio detector de nivel hace de relé. Los contactos de este sensor tienen la suficiente fuerza para el motorcito, y lo que es la regulación de la temperatura, pues esa la logro con el ventiladorcito pequeño que va controlado mediante este controlador que me he hecho yo, que lleva un Arduino Pro Mini. Esto ya es más complicado de explicar, está basado en una versión mía anterior de este controlador que ya publiqué y que ya comenté, y bueno, sigue funcionando actualmente. Os lo recuerdo cómo iba con dos ventiladores, era para el acuario de 450 litros, y estos ventiladores se activaban o desactivaban en función de la temperatura. El sensor actual que acabo de hacer es distinto porque, para que no haga ruido ni para que el ventilador vaya a toda potencia siempre, pues lo he hecho con velocidad del ventilador regulable. Luego os lo explico un poquito más. Aquí acabo de meter la sonda que supuestamente era impermeable, pero dio problemas. Aquí estoy enchufando la alimentación. Esa sonda que dio problemas tuve que impermeabilizarla y una vez impermeabilizada pues me ha seguido funcionando durante pues eso, un par de años. Esto lo hice en 2013. Y este es el refrigerador actual con este ventiladorcito pequeño, que veis que gira, pero gira a poca velocidad porque le estoy regulando con una velocidad pequeña. Aquí veis en el indicador de abajo que de vez en cuando pone vent 0, que es cuando el ventilador está apagado, vent 80 lo hace girar muy despacio, vent 150 va aumentando la potencia, podría llegar a aumentar hasta 255 en el caso de que hiciera mucho calor. Con esto se logra que tenga un funcionamiento progresivo, es muy silencioso y la temperatura queda perfectamente regulada, concretamente a 26,3. Aquí veis que tiene unos LEDs, concretamente son 3 LEDs. El LED azul indica que la temperatura es bastante fría, está 22,0 porque lo he metido en un vaso de agua fría, y esos 3 LEDs están ahí por si alguien quiere usar este circuito sin usar el LCD, que es el elemento más caro, aunque bueno, yo lo tengo puesto porque me da más información, es más preciso, pero el otro podría servir perfectamente. El LED azul nos está indicando que tiene una temperatura fría, luego va disminuyendo la potencia del LED azul y se va encendiendo el LED verde cada vez con más fuerza, que quiere decir que está en una temperatura óptima, y a partir de ahí, por encima de cierta temperatura de calor, pues empieza primero a disminuir la fuerza del LED verde, se empieza a encender el LED rojo a partir de 25,6, ya veis que está subiendo, y bueno, cuando alcance una temperatura
demasiado alta, solo estará encendido el LED rojo con toda potencia, con toda la luminosidad. Con esto nos podemos hacer una idea aproximada. Esta es una toma desde arriba para que veáis el gambario con las plantas de Staurogyne repens, la Microntemon Monte Carlo, que es la tapizante esta chiquitita que habéis visto antes, y esto es todo. Espero que os haya gustado.